de nuestro punto de ensamble, de los warehouse, de... Las decisiones acá son críticas y cuando tomas una decisión crítica no la puedes traducir en tiempos que se pueden llegar a alargar hasta nuestro cliente, ¿no? Sino una decisión rápida significa mejorar en tiempos. Más bien es reconocer que nuestro valor como Forza Láser está en esa cercanía, en esa calibración, en esa personalización de los equipos que el cliente final pues va a recibir. ¿Qué tal amigos de Forza Láser? Nos encontramos de nuevo en un espacio de aprendizaje. En esta ocasión nos encontramos con la directora de cadena de suministros, Shirley Loor, quien nos contará un poco acerca de este maravilloso mundo de Forza Láser global. Primero, Shir, gracias por estar aquí conmigo. Cuéntanos primero quién es Shirley y cuál es el rol macro dentro de Forza Láser. Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos también? Bueno, pues mi nombre es Shirley Loor, como lo mencionaste, soy la directora de cadena de suministro. Forza Láser pues es una empresa transnacional, ¿okay? Que integra tecnologías. Ahí mi rol efectivo pues es conectar esta estructura global con llegar a cada cliente en tiempo y en forma oportunos. Primero, el quién. ¿Quién es Shirley Loor? Perfecto, Shir. Ahora un poco más personal. ¿Cuál es tu rol humano, digamos así, en Forza Láser? ¿Qué tiempo estás en Forza Láser? ¿Cómo te identificas con la empresa en la cual ya llevas algunos años, ¿no? Ese punto de quiebre, ¿no? Donde la empresa empezó a crecer de forma internacional y pues ahí empezó a jugar un rol particular la dirección de cadenas de suministros, ¿no? Y es que prácticamente empezamos a jugar en otras ligas, suelo decir yo, ¿no? Es empezar a jugar en otros mercados. Y en ese sentido, pues entonces llegar con las máquinas a tiempo se volvió quizás en un corto periodo de tiempo algo más complejo de lo que era de forma natural en el país, pues donde tuvimos nuestros orígenes, ¿ok? Como empresa empezamos a tomar decisiones de expansión internacional y de crecimiento y de empezar a llegar a los clientes en otras partes, otros continentes. Perfecto, es decir, este punto de inflexión de Forza Láser no solo fue a nivel de mercado de Forza Láser o a nivel de logística de Forza Láser, sino a nivel de persona también, ¿no? Te obligó a revolucionar muchos aspectos de tu vida, Shirley. Claro que sí, es que, a ver, cuando empezamos a nacer y empezamos a brindar servicio y a sentar nuestras raíces como tal, como Forza Láser, nosotros empezamos a pues, desarrollarnos con una mentalidad muy concreta y es que queríamos darle la mejor atención a nuestros clientes, ¿no? Y ahora es cómo llevar eso también hacia el resto de países donde teníamos esta expansión, ¿no? Y es que pues de donde nacimos y donde pues prácticamente surgió la empresa, este factor de tomar al cliente pues como eje principal formó parte del ADN de quienes conformábamos el Génesis, ¿no? Y con el pasar del tiempo pues obviamente y la expansión como tal, la empresa empezó a crecer y de esa forma pues también uno de los retos fue transmitir esa parte de esa cultura a los nuevos miembros, ¿no? De claro. Que entiendan que la satisfacción de nuestro cliente final es lo que nos puede estar pues jugando reputación y demás, ¿no? Y sobre todo pues marca lo que nos recorre por la sangre, es el ADN. Sí, justamente. Creo que el norte de los perfiles como Shirley está súper claro, que es el norte de todos acerca del servicio al cliente principalmente y cómo esto se ha sabido maximizar a nivel global. Y tú me hablaste acerca de la expansión internacional y de este punto de inflexión de Forza Láser, Shirley. Empecemos por ahí, ¿no? Forza global, Forza internacional, expansión internacional. Desarrollemos un poco acerca de Forza global. Claro que sí. A ver, te comento. Forza, como te había comentado antes, pues es una marca global, ¿ok? Al ser internacional, pues integra varias tecnologías e ingeniería a nivel internacional. En ese sentido, pues nosotros tenemos una fábrica en Asia, tenemos centros de distribución o warehouse en México, también tenemos una planta de ensamble en el mismo lugar, es en Guadalajara, México. Tenemos un centro de distribución en Illinois, Estados Unidos, y también un centro de distribución para América Latina en Quito, Ecuador, ¿ok? Esa es la forma de la estructura global y la expansión que hoy tenemos como marca. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Pues integramos, calibramos, mejoramos la tecnología como mediante pues teniendo nuestros ingenieros también en Asia para saber que pues en cada punto crítico nosotros mantenemos la calidad de la entrega hasta nuestros clientes. Es decir, con lo que me cuentas, los puntos claves como Asia, como
planta de última milla en México, como los warehouse, siempre están respaldados por el brazo de ingenieros, por el desarrollo de la ingeniería en la tecnología láser, en estos puntos y también donde los clientes, ¿no? Claro que sí, mira, nosotros tenemos una red de ingeniería internacional muy estructurada, muy sólida. Lo tenemos en Asia, en América, pues la intención de todo ello es mantener una cercanía con nuestro cliente, que podamos responder a ese soporte inmediato, ¿ok? Nosotros tenemos desde ingenierías que fabrican y desarrollan nuestros productos hasta ingeniería que está como soporte al cliente posterior a la entrega de la máquina, y esto hace relación muchísimo con el soporte 360, ¿no? Sí, justamente. Con el soporte 360, y es justamente saber y entender que este soporte nunca termina, no termina con la entrega de la máquina o con el producto que pues nuestro cliente haya adquirido, sino pues con el soporte que viene incluso muchísimo después. Perfecto, perfecto. Dentro de los valores principales de Forza Láser, y entendiendo que el protagonista es el ingeniero y el desarrollo de la tecnología y que somos especialistas, hay un tema no controversial, pero sí importante acerca de la idea típica de máquina de un solo origen. Explícame un poco de esto. Ok, mira, La industria láser hoy es global por su naturaleza. Okay, no podemos decir que nuestro valor viene de las palabras hecho en tal país, sino que hay que entender que la ingeniería y las tecnologías pues vienen de distintos lugares. Lo que nosotros hacemos es integrarla en nuestra fábrica en Asia, y a través de ello pues nosotros asegurar que se utilizan los componentes adecuados, que mantienen la calidad, y que pues sobre todo vamos a mantener la satisfacción de los clientes, ¿ok? Así es. Nuestro valor no viene de esas grandes palabras que muchas veces podemos llegar a colocarlas en un pedestal, ¿no? Que es producido en tal lugar, sino más bien es reconocer que nuestro valor como Forza Láser está en esa cercanía, en esa calibración, en esa personalización de los equipos que el cliente final pues va a recibir. Perfecto. Entonces, por eso, hablando de esta globalidad, corresponde a lo que me comentabas anteriormente de nuestro punto de ensamble, de los warehouse, de cómo está estratégicamente distribuido Forza Láser para cubrir, en este caso, toda América, ¿no? Sí, claro que sí. Mira que nosotros tenemos un punto de inflexión bastante interesante. Nosotros podemos llegar a personalizar tanto las rutas logísticas y de decisión, porque nosotros estamos en 3 puntos claves en América, donde podemos atacar Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces, nosotros podemos llegar a decidir a qué lugar pues es más eficiente a nivel de costos, a nivel de tiempo, a nivel de calidad, pues son varias variables que nosotros analizamos antes de tomar esa decisión para poder llegar a nuestro cliente. Perfecto, Shir. Eso corresponde a la transnacionalidad de Forza Global. Correcto. Ahora sí, un poco más tácito, yendo directo a la acción. Cuéntame un poco de la dinámica de cómo llegan las máquinas a diferentes puntos de América, en este caso a México. Ok, bueno, pues como te había mencionado ya un poquito antes, cómo es nuestra estructura global. A raíz de eso, nosotros tenemos una de nuestras plantas de ensamble acá en México, estamos hablando desde ese lugar. En este momento, nuestra planta está ubicada en Guadalajara, ¿ok? En México. Esto funciona como dos fases, ¿no? Que es la planta, y segunda fase, que es también un centro de distribución, ¿ok? Conforme a eso, pues las máquinas llegan, la materia prima llega hasta este lugar, y aquí nosotros decidimos qué tipo es, ¿ok? Si necesita algún tipo de ensamble, si es parte de nuestro inventario estratégico, o si pues puede llegar a ser entregado directamente al cliente. En este punto es donde se toma la decisión. Ok, se toma la decisión de dar los últimos ajustes, de dar la última milla, o quizás logísticamente de que llegue directamente al cliente y la última milla sea in-house con el cliente, ¿no? Sí, es muy controversial esto de la última milla y hasta dónde termina, sinceramente, porque podemos llegar a creer que la última milla pues es hasta aquí, hasta nuestra planta, donde nosotros personalizamos, hacemos el packaging y demás, y podemos de aquí salir hasta el cliente. Pero no es así. La última milla culmina cuando la máquina está donde el cliente, llega uno de nuestros ingenieros y hace la instalación. Perfecto. Y pues ahí se acaba la última milla, lo que no quiere decir ni está directamente relacionado con nuestro soporte 360. ¿Ok? Son dos cosas diferentes y hay que destacar pues esa diferencia. Perfecto, perfecto. Ahora hablando de estos tiempos, ¿no? De cuán personalizables y diferentes son los tiempos de producción. ¿Cuánto tarda aproximadamente una máquina desde que llega en su base, digamos, primaria, y luego integran los componentes hasta que se envía donde el cliente? Muy buena pregunta. Mira,
los tiempos de entrega hacia los clientes, podemos decir que hay dos mundos, ¿ok? Dos caras. Primero, pues tenemos los productos estándar, los de mayor rotación o los de hot sale que pues particularmente se les conoce, y en esos tenemos tiempos ya estandarizados, ¿ok? Por ejemplo, una soldadora que es un producto hot sale, podemos tenerla entre 4 a 8 horas. Tenemos también productos como la Raptor, por ejemplo, la Raptor de planchas, de corte de planchas, que son las normales, como esta, tal cual. Aunque no tanto porque esta es de tubo. Ah, sí, esta es de tubo. Sí, esta es de tubo. Si hacemos el ejemplo que estoy haciendo, pues solo con la de planchas estamos de 8 horas a 1 día y medio máximo. En tenerla lista. Cuando yo hablo es de horas laborables. Frente a los proyectos especiales en realidad pueden tardar días porque dependen muchísimo de la automatización que requiera cada proyecto. Solo para especificar ahí, para puntualizar, pues esto es el tiempo que se tarda en pues tener óptima una máquina antes de salir, pero luego la entrega a su destino final ya es otro tema, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Mira, cuando hablamos de los tiempos de fabricación estamos concentrándonos en únicamente el tiempo que están en planta, ¿no? Que tienen ese ensamble, pero no podemos excluir todo el tiempo global, ¿no? Cuando hablamos de producción en nuestra fábrica en Asia, cuando hablamos de la logística internacional, pues eso también trae un tiempo. Con la logística, con los tiempos que tenemos en las aduanas, los permisos de salida, etcétera, etcétera, pues hablamos de un tiempo integral, claro. ¿ok? De lo que estamos hablando en este momento es una vez que todo eso ya transcurre, pues, ¿cuánto nos demoramos? Y mira que también al decir los tiempos de fabricación, solo estamos radicándonos en planta, pero pues a raíz de eso pues también viene cuánto es el tiempo adicional, ¿no? Porque pues tardamos días en llegar hasta nuestros clientes, sí, claro. ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, en lugares tan grandes como nuestro lindo México, tenemos zonificado el país, tenemos zonificado en 3 zonas, desde el lugar más cercano hasta el lugar más lejano, ¿ok? Y el lugar más lejano pues obviamente nos va a tardar más días en llegar hasta donde el cliente, e incluso puede ser un poquito más compleja la logística de descarga, el manipuleo y demás. Y también hay que tener en cuenta la máquina, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo enviar una soldadora que enviar una dobladora, se retrasan pues los tiempos y se personalizan los tiempos de entrega, ¿no? Sí, muchísimas gracias también por la pregunta. Mira, pues con esa diferenciación que también hicimos dentro de planta y los tiempos de producción de los productos que pues ya los tenemos un poco más estandarizados, en esa misma forma se puede traducir hacia la logística doméstica o local, ¿ok? Los productos que pues es más fácil llegar hasta los clientes pues siguen siendo los mismos, ¿ok? Los que tienen alta rotación, mientras que los productos que tienen mayor nivel de complejidad o incluso mayores permisos que necesitamos obtener para llegar hasta donde el cliente pues son los productos de alto volumen, de mayor tonelaje, como lo pueden llegar a ser las dobladoras. Mira que este fin de semana, perdón que sí, te cuéntame. Este fin de semana llegamos con uno de nuestros equipos más grandes, si tienen la oportunidad pónganlo en pantalla. Ahí me gustaría que puedan llegar a ver la dimensión del equipo. Estábamos hablando de un equipo de más o menos de 6 metros de largo, de una altura de 4 metros. Mira que también para traerlo hasta acá a México fue todista una cuestión logística. Un reto logístico, sí. Pero no puedo decir nada, pues eso nos encanta, ¿no? Claro. En ese aspecto, pues, mira que este fin de semana llegamos hasta Tabasco. Uno de nuestros clientes, pues, el que ha adquirido una de las máquinas en la categoría dobladoras, pues, más grandes, ¿no? Y pues también todos los retos logísticos. Mira que solo llegar hasta allá nos tardó 2 días y luego la descarga fue un reto también de manipuleo, pues, habíamos descargado únicamente aquí y al ser un nuevo proveedor, pues es un poco diferente, ¿no? Nos tardamos solo en la maniobra de descarga 2 días y lo teníamos predestinado para 1 día. Entonces, bueno, hay temitas que ya podremos conversar, ya sea en este espacio o en uno posterior, pero es que uno puede llegar a planificar todo y al final del día pues algo puede llegar a caerse. Y la invitación está hecha, ¿no? Seguramente en un próximo video estaremos visitando a este cliente para que nos cuente también su experiencia de maniobra, de cómo fue la entrega. Súper interesante lo que me cuentas, pero hay algo que seguramente el público quiere saber, que es acerca de los tiempos, de las crisis. ¿Qué es lo que puede llegarte a complicar el día en tiempos de entrega? Qué buena pregunta, qué buena pregunta la que acabas de hacer. La verdad es que a nivel de logística internacional hay muchísimas variables que no podemos controlar y pues tenemos que aprender a trabajar en esa resiliencia y también en esa incertidumbre, ¿no?
Como ejemplificación, pues para las personas que nos están escuchando, pues podemos tener problemas en logística internacional, por ejemplo, roleos. ¿Esto qué significa? Pues que al final del día dejan tu espacio, tu contenedor para una próxima carga, para un próximo zarpe, ¿ok? Esto puede llegar a pasar y dependemos muchísimo de las temporalidades, temporadas altas, bajas, etcétera. Por ejemplo, Feriados. Feriados, claro que sí. En este momento es temporada alta, ya sea por las festividades que tenemos a fin de año, Navidad, fin de año, y pues también tenemos a vísperas entre enero y febrero el feriado chino, ¿no? Claro. Son cosas que pues pueden llegar a determinar cuando la temporalidad es alta. También tenemos, mira que problemas o interrupciones dentro de la producción cuando encontramos, pues estamos personalizando el equipo de un cliente y no encontramos o no tenemos a la mano o a disposición una refacción crítica que pues es parte de esta customización al cliente. Entonces, en ese aspecto, pues pueden haber muchísimos retrasos. Si hablamos en la misma categoría en logística doméstica, pues dependemos de muchísimas aristas, ¿no? Como por ejemplo, la seguridad de las vías, el clima a veces, el ¿no? clima. Mira que cuestiones como el clima son cosas que pues obviamente no podemos no pueden manejar, controlar, ¿no? y a veces hay, me invento, paros de carreteras por diferentes gremios, ¿no? Sí, claro que sí. Mira que hace unas 2 semanas hubo un paro que sí pues nos tuvo un poquito apretado en las operaciones de poder entregarle a tiempo a nuestros clientes. Entendido. Y tú me hablabas acerca de la personalización de cada máquina, y también eso va a depender un poco pues la entrega, ¿no? a la final, ¿no? y la distancia. ¿Cómo es esta personalización y este ensamble personalizado internamente? ¿Qué nomás integran las máquinas en esta parte muy técnica, ¿no? Claro que sí, mira, te comento que pues ya sabemos cómo es nuestra estructura global, cómo llegan hasta nuestra planta de ensamble. Bueno, si pudiéramos presentar quizás una toma de cómo son Lo vamos a indicar. los espacios que tenemos acá distribuidos, es que tenemos un lugar, un espacio, un andén para toda la materia prima, para todas las recepciones. Estas materias primas pueden llegar de tal forma que necesiten aquí ser desconsolidadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, llegamos con una estructura, por ejemplo, tipo sándwich, a mí me gusta decirle así, ¿no? En ese tipo sándwich nosotros tenemos varias máquinas, varios equipos, y por otro lado pues tenemos los componentes y demás. Claro. Cuando llegan hasta nuestra planta, nosotros pues primero revisamos la integridad de los equipos que hayan podido viajar pues desde cualquier ruta internacional. Okay, la integridad, necesitamos verificar números de serie, toda la información documental y decidir, este es el punto en el que se decide, ¿no? ¿Qué se queda a línea de ensamble, que es parte de nuestro inventario pues estratégico y que pues puede llegar directamente donde el cliente? Aquí es donde se toma esa decisión. Perfecto, y es muy importante esa decisión porque dentro del servicio 360 hay que tener este respaldo de garantía de piezas, pues para las eventualidades que son comunes en los productos hot sale, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Y esa es parte también pues de la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Es poder asegurar a nuestros clientes que pues van a tener las refacciones en tiempo y en forma según lo requieran. Vaya, supone mucho orden, ¿sabes? Y también creo que no se aburren, ¿eh? Sí, mira que les voy a contar ahí un secreto. Unos minutos antes de entrar a este espacio, le comentaba aquí a Freddy, la persona que me está entrevistando, que pues veamos el orden un poquito, ¿no? Y sí. Quizás es un reflejo sí. de cómo tenemos que ser en este espacio profesional y laboral, ¿no? Nosotros necesitamos tener todo muy planificado y controlado para que si algo falla, que es como naturalmente sucede, pues el resto sí lo podamos tener controlado, y la diferencia de días o el retraso que genere esta falla lo podamos manejar. Es mucho más fácil llegar a decirle a un cliente, mira, te vamos a entregar en 2, 5 días a lo mucho, ¿no? Por etc. situaciones, a decirle, no, pues la máquina te llegó un mes tarde. Sí, claro, ¿no? Entonces, totalmente. Y claro, el manejo de crisis normales que ustedes lo mantienen, definitivamente se solventa con el orden y la planificación que tienen. O sea, no hay otra forma, otra forma, lo que me dices, y pues importantísimo, porque no es un orden doméstico, es un orden global. Correcto. Entonces, subestimado a veces y a veces invisible, pero muy importante lo que me estás contando, Shirley. Hablemos un poco acerca de este acto genuino de empacar y del transporte, ¿no? Cuéntame un poco cómo es esta dinámica.
Claro que sí. Mira, podemos figurarnos, podemos dibujarnos en la mente América, ¿vale? Cuando nosotros dibujamos América, nosotros entendemos que nuestros 3 centros de distribución toman la decisión al final del día. Obviamente detrás de cada proceso están las personas que lo conforman, conforman los equipos, toman la decisión y analizan y hacen escenarios comparativos, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer la entrega puede ser a Monterrey, estamos en Guadalajara, pues obviamente la respuesta es lógica, ¿no? Voy a salir pues desde nuestra planta en Guadalajara, desde nuestro warehouse, ¿no? Como tal. Pero pues también hay preguntas mucho más amplias, por ejemplo, si es si es un proyecto especial, tomamos la decisión mucho atrás, ¿ok? Cuando apenas va a zarpar de nuestra fábrica en Asia, porque de eso va a depender llegar más rápido al cliente. Incluso podemos tomar, si va a llegar directo, podemos tomar otro tipo de rutas logísticas. Esto de rutas logísticas se puede llevar a analizar a nivel internacional como a nivel doméstico, ¿ok? A nivel doméstico tú decides desde qué warehouse salir, y a nivel internacional decides a qué puerto llegar. Increíble. ¿Okay? Sí, totalmente, súper completo y bastante, se prevé con bastante tiempo esto, porque hablando de la globalidad te da muchas opciones, como justamente la administración local o directamente la decisión global desde la fábrica, ¿no? Entonces, la optimización de fuerza es eso, ¿no? Tener las opciones para resolverlo más pronto en la entrega de las máquinas. Entonces, me gusta que haya muchas opciones y seguramente de nuevo, Shirley, es muy divertido para ustedes porque cuentan todo el tiempo con la posibilidad de tomar decisiones. Sí, y eso es como parte de las habilidades esenciales del área, porque las decisiones acá son críticas y cuando tomas una decisión crítica no la puedes traducir en tiempos que se pueden llegar a alargar hasta nuestro cliente, ¿no? Sino una decisión rápida significa mejorar en tiempos, ¿ok? Entonces es parte esencial de las habilidades que por ende debe tener el equipo que lo tiene, el equipo hoy por hoy. Y ahí les doy un secreto muy interesante, es que sabemos que la logística puede traer muchos escenarios, ¿no? Pero una de las cosas principales que tenemos como fiel creencia dentro del equipo y es cuestionarnos todo el tiempo si algo se puede hacer mejor o no, si podemos optimizar tiempos o no, ¿ok? Entonces eso es lo que nos permite en todo momento estar quizás con un pasito más adelante. Eso es lo que nos permite. Sí. Increíble. Hay un tema que genera mucha expectativa, que es acerca de la última milla. ¿Qué es exactamente la última milla? ¿Cómo la desarrollamos? Bueno, buena pregunta. Bueno, la última milla es ese punto donde esta red global, esta estructura global se personaliza. Llega a lo personal, de lo macro a lo personal, ¿ok? No es únicamente fabricar en nuestra planta, sino es adaptar esta solución a las necesidades del cliente, a llevar la capacitación a su equipo y a llevar la máquina a su realidad, a la realidad de cada cliente. Esa es la última milla. Perfecto, súper directo la definición que acabas de contarme. Yo creo que está clarísimo. Y dentro de esta última milla, ¿en qué momento entra el trabajo de la logística? Yo diría que el pase oficial es cuando el equipo comercial cierra una venta, ¿no? Que más allá de ser una venta, pues es un proceso holístico. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa dentro de la estructura pues, corporativa? Es que comercial pasa a nuestro gran equipo de agentes de cuenta. ¿Quién es este equipo de agentes de cuenta? Cuéntame. Claro que sí, te cuento. Pues es este grupo de miembros que se contacta con el cliente, que es el encargado de mantener esa comunicación, ¿ok? Pues el cliente puede llegar a confundirse muchísimo, ¿no? Si por ejemplo Freddy le llama de marketing, si por ahí alguien le llama del área de contabilidad, del área de finanzas, del área de logística, etcétera, 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 pues son muchos departamentos, ¿no? El cliente puede llegar a confundirse. Entonces, el rol de esta gente de cuenta, pues, es mantener primero esa comunicación directa con el cliente y de alinear, pues, todos los criterios que tenemos dentro de la organización para llegar a esa comunicación eficiente con el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos entrega de forma clara y tácita el equipo de agentes de cuenta? ¿Qué máquina, en qué tiempo y dónde? Nosotros necesitamos estos tres datos claves para poder seguir y continuar, ¿no? Y ese es el pase efectivo de la logística, porque ahí nosotros decidimos entonces en qué estado está ese equipo, si está por fabricar, si está en un inventario en proceso, está en fabricación, o si ya es un inventario terminado y nosotros podemos hacerle la entrega directamente al cliente. Entonces nosotros decidimos desde qué máquina, podemos decidir cómo está el inventario y si nos entregan hacia dónde
y cuándo nosotros podemos decidir y determinar la ruta logística. Justamente eso te iba a decir, o sea, a la final con esta información básica se determina y se puede dar un aproximado o la fecha exacta de cómo serán los tiempos de entrega y de cumplir el servicio 360 con los clientes. A la final, la gente de cuenta, por lo que me cuentas, es el padrino del cliente que se encarga en dar toda la información para que tanto ventas como cadena de suministros pues hablen el mismo idioma en pues toda esta experiencia holística que me dijiste. Me parece maravilloso ese término, así que entendidísimo y pues vale repetirlo justamente para que se entienda que se entendió, ¿no? Vale la redundancia. Y a mí me gustaría acotarte algo muy rapidito. Es que mira que uno de los retos con los que me he enfrentado frecuentemente acá dentro de la organización, y es que me dicen no entiendo, no entiendo cómo me hablas, no entiendo qué me dices, ¿no? Y he estado pues tratando, al igual que con todo el equipo, pues hablar en estos términos un poco más fáciles, más sencillos, para que el resto de los equipos también puedan llegar a entender. Y esa es una de las misiones particulares con el equipo, pues el que es el padrino del cliente, ¿no? Sí, justo. Llegar a comunicarle en palabras y contextualizar en palabras fáciles para que exactamente el mismo mensaje pueda llegar hasta el cliente. Perfecto. Sí, pues a la final una comunicación efectiva y óptima hace que los procesos se den de una mejor manera. ¿Cuáles son los puntos críticos o las crisis logísticas que ustedes han tenido que enfrentar? Qué pregunta más difícil que me haces, mi querido Freddy. Mira, yo creo que de manera general no nos gusta hablar mucho del tema, ¿no? Pero es muy importante porque hay que reconocer la experiencia y cómo hemos salido pues victoriosos de ella. Sí. Pues te cuento, crisis la verdad es que hemos tenido bastantes puntos donde hemos llegado a pensar, ¿y ahora cómo vamos a salir de esta? Pues la verdad es que han sido muchísimas veces, más de una sola vez, definitivamente. Muy resilientes, pero para salir, ¿no? Sí, es una de las habilidades que, como te comentaba hace un momento, pues es necesario para estar en este rubro. Y bueno, pues ejemplificando, la verdad es que Cuéntame una anécdota. Quiero contarte una anécdota, eso, cuéntame, por quiero contarte una anécdota en particular, y es que hace algunos años cuando iniciamos con un nuevo producto, son las dobladoras prácticamente, ¿no? Que nosotros lo conocemos como Preciflex. El primer comprador fue acá en México. La entrega fue en Ciudad de México, si no me equivoco. La particularidad de este equipo como tal es que concentra el peso en una de las esquinas de las 4 del equipo como tal. ¿Okay? Entonces, es un reto logístico a nivel internacional porque tienes que asegurar un contrapeso dentro de la logística internacional en el contenedor. Es decir, directamente tiene que haber el tonelaje igual para poder hacer la maniobra, digamos, o para hacer el transporte. Sí. Mira que yo estoy hablando de dos factores, ¿no? A nivel internacional, que tienes que pues, trabajar con contrapesos dentro de los contenedores, y a nivel local también. Pero adivina qué. Al inicio, pues esto no lo sabíamos. Vaya, cuéntame, ¿qué pasó? Sí, bueno, llegó la máquina bien, sin ningún problema, íntegramente muy bien, hasta nuestra planta en Guadalajara, se le hizo las respectivas personalizaciones y demás, y pues de ahí pues procedimos a hacer la entrega local, ¿no? La entrega local, me parece que fue en Ciudad de México, sí, fue en Ciudad de México, hicimos la entrega local, y cuando hacemos la entrega local, pues teníamos que personas de nuestro equipo estar presentes. Una de las personas que estuvo presente fui yo en esta descarga, ¿no? Pues para primero pues empezar a tener experiencia en este equipo de productos que hace algunos años dentro de Forza pues era un producto que venía con fuerza. Claro. Bueno, llegamos donde el cliente un día, pongámosle jueves, no, miércoles, pongámosle miércoles, ¿ok? La verdad es que no recuerdo qué día fue exactamente. Llegamos un miércoles y ese miércoles tenía que llegar la máquina. Y no llega la máquina, más bien llegó una llamada. Y cuando llega la llamada, cuando llega la llamada, atiendo y me dicen tenemos un problema. Vaya, pues qué problema, no todo problema tiene solución. Sí. Entonces me estaban contando, lo que pasa es que la máquina necesitaba un contrapeso y no se colocó el contrapeso en el transporte interno. ¿Y qué pasó? Inserta cara llorando. ¿Qué pasó? Pues en ese punto, el transporte en ese momento, la ruta estaba en medio de la nada, ¿ok? No había un pueblo cercano, no había una ciudad, no había tránsito cercano, la verdad es que estaba en medio de la nada. Y pues el equipo empezó pues tomó manos a la obra, ¿no? Y empezó a buscar un proveedor. Este tipo de equipos, bueno, de acuerdo a la dimensión y el volumen del equipo, se trabaja muchísimo con grúas, ¿ok? Como medio de manipuleo, como medio de transporte de manipuleo. Ahora, eso es lo que necesitábamos conseguir.
y eso no había porque estábamos en medio de la nada, ¿no? Entonces, bueno, después de un día, menos de un día la verdad, se consiguió el proveedor, se hizo la maniobra en la plana, ¿ok? La plana tenía la máquina, haz de cuenta, así es la máquina estaba así. Vaya. Estaba recorrida dentro de la plana. O sea, ¿vale? al momento que se percató de esto, el equipo de entrega directamente pues, paró la movilización Sí. para resolverlo antes de que pase a mayores, ¿no? Pase a mayores, sí, correcto. Y esa es una de las partes fundamentales de poder tener un buen criterio de selección de los proveedores, ¿no? Porque un proveedor cualquiera, un transportista cualquiera, pues pudo haber seguido y al Seguía, final claro. del día mi problema no es, ¿no? Sí, claro. Pero no, nosotros tenemos muchísimo cuidado que al igual que como Forza ofrece a sus clientes, pues este 360, pues también nuestros proveedores nos lo puedan ofrecer a nosotros, ¿va? Entonces, bueno, regresando al ejemplo, la máquina pues tuvo que parar ahí, el transporte tuvo que parar ahí, se tuvo que hacer la movilización en la plana como tal, tuvo que demorarse, se demoró 2 días más, en realidad la fecha de entrega, hablamos en un inicio que era un miércoles, el viernes apenas estuvimos haciendo la descarga y pues la verdad a nivel logístico es eso, Asegurar también la integridad de la máquina. Sí. No es lograr un cumplimiento de fechas acelerado, de qué va a servir que llegue una máquina en malas condiciones. a que llegue una máquina pues retrasada sí, pero que llegue en las condiciones tal que pues el siguiente equipo de nuestra cadena pueda hacer la instalación correcta y al final del día el cliente pueda tener una máquina activa y produciendo, Sí, ¿no? claro. Ahora bien, mira que ahí no termina el problema como tal. Pues llegamos hasta donde el cliente y ahora lo que queríamos antes sucedió. El cliente estaba ubicado físicamente en un lugar donde había muchísimo tránsito, ¿ok? Claro. Y al tener muchísimo tránsito, pues Un obviamente lugar muy urbano, ¿no? Sí, era un lugar muy urbano, muy residencial. Y pues al necesitar para nosotros una grúa necesitamos mucho espacio aéreo disponible, libre para hacer esta maniobra, ¿no? Claro. Pues resulta que en las ciudades hay muchos cables, hay postes de luz, cosas que te impiden hacer muchas maniobras, ¿no? Y es natural porque pues así están conformadas las Sí, ciudades, claro. ¿no? Entonces, bueno, fue todo un reto, una maniobra que puede llegar a demorarte 1 hora y media, se demoró aproximadamente 4 a 5 horas. Y fue eso, de manejar con cuidado, que pues primero sí, obviamente la máquina no sufra ningún daño ni nada por el estilo, pero pues también cuidando la integridad del Claro. lugar donde estábamos como Claro, tal, ¿no? claro, Entonces, totalmente. Y del vecindario también. y del vecindario, obviamente, ¿no? Entonces ahí recibimos muchísima ayuda por parte de nuestro cliente que nos ayudó a extender esa paralización de tránsito en esas horas que en realidad Claro. pues cerrar unas calles tanto tiempo pues sí dificulta pues también el tránsito normal. Sí, totalmente. Entonces yo diría que ese es el primer episodio que se me vino a la cabeza cuando empezamos a hablar de este tema, pero no es más allá de quedarse con el estrés, lo que nos dejó esta experiencia que no es únicamente ese momento, ¿no? Esa desesperación del momento, sino qué es lo que llegaste a aprender con todo ello y es exactamente lo que te ayuda a identificar y saber qué cosas harás diferente en el futuro. Justamente, pues ya me respondiste lo que te iba a abordar acerca de qué es lo que aprendieron y cuáles son las lecciones más tangibles que les dejó esta experiencia. Y creo que le sumo ahí el hecho de que estar preparados para cualquier eventualidad, porque cada experiencia con cliente es distinta. Sí. Nunca se repite la misma forma de entrega, ¿no? Entonces, básicamente, como tú lo mencionabas, el orden hace que tengan más herramientas para resolver diferentes experiencias con los clientes en la entrega, ¿no? Mira, y aquí quiero acotarte algo súper importante y es que nosotros dependemos muchísimo de este equipo que hablábamos hace un momento, que es el Agentes de Cuenta, ¿no? Porque Agentes de Cuenta debe tener toda esta información, es el vínculo, es ese puente con el cliente, ¿no? Entre el cliente externo y el cliente interno. Entonces, cuando nosotros tenemos toda la información, nosotros podemos planificar, pero cuando no hay esta información logística, por si me están escuchando también, pues una planificación se vuelve sinceramente a hacer una logística como salga, ¿ok? Claro. Y ese como salga no es simplemente descargar la máquina y ya, sino que pues hay muchos más factores que dependen de que el cliente se sienta satisfecho a final de cuentas. Claro. Entonces hay que planificarlo, ¿ok? Por más de que sí hay variables que no podemos controlar. Planificarlo nos permite tener esa respuesta inmediata, ¿ok? O una toma de decisiones inmediata en cualquier momento crítico. Claro, totalmente. La planificación te ayuda a tener las herramientas para el caos y evidentemente tu dirección siempre está en ese caos constante, ¿ya? Las entregas son todo el tiempo, Shirley. Hay algo que es una verdad que sabemos que este departamento y cadena de suministros a veces es
subestimado o es infravalorado. Y hay mitos quizás que queremos desestimar o queremos corregir en este caso. Cuéntanos acerca de estos mitos que a veces los subestimamos. Claro, mira, te cuento que el mito más grande es que la logística es conseguir un transporte y ahí se acaba. En maquinaria industrial la logística es diseño, entender el equipo, la ruta, las regulaciones, los accesos, las aduanas, el empaque, la instalación y el tiempo del cliente sobre todo. Vaya. Desde afuera parece que todo se resuelve con una llamada al transportista y ya está solucionado. Desde adentro sabes que un detalle mal calculado, una altura, una rampa, un permiso, un empaque, puede costar días. Un puente, ¿no? Exacto, puede costar días, dinero y reputación. Claro. También se subestima mucho la preparación del sitio, te cuento. A veces se piensa que la máquina llega, se baja y ya, es lo que te comentaba como un ejemplo antes, ¿no? Y la verdad es que no es así. Si el lugar no está listo, la logística se convierte en mera improvisación. ¿Y cómo prevemos eso, que esté listo el lugar? Pues que la información esté en el momento adecuado. Con eso nosotros tenemos la información suficiente para arrancar a raíz de ello. Es decir, esta información es pues tener muy claro cómo es el espacio del cliente donde va a destinar la máquina. Claro que sí. Una máquina, como te dije, necesita una logística planificada y no mera improvisación. Y para lograr hacerlo, pues necesitamos información. Y esa es la información que los clientes pues siempre nos pueden dar para ayudarnos y darles un mejor servicio. Ok, perfecto. Y para finalizar, ¿cómo termina toda esta preparación del sitio? Pues ¿cómo termina? Haciendo el checklist. Cuando se hace el checklist de lo que el cliente necesita darnos como información, pues nosotros podemos llegar a hacer las descargas. Por ejemplo, en máquinas dobladoras necesitamos en los puntos de anclaje tal cual dejar la máquina. Claro. ¿Ok? Entonces la dejamos y ¿qué es lo que hace? Pues el ingeniero que llega después de nosotros puede llegar a hacer su trabajo sin ningún problema. Claro, totalmente. No es, llegó la máquina y pónmela pues por aquí o por acá, no, es en el lugar que se destinó previamente gracias a la información técnica dada por el cliente y por el técnico supervisor, ¿no? Correcto. Perfecto, Shiri, ya clarísimo. Y sobre todo para entender este trabajo invisible del trabajo de cadena de suministro y cómo parece que nada más fuera una entrega, pero no, hay que cuidar cada detalle. Correcto. Cada detalle y tener todo el orden para que los tiempos se cumplan y pues este servicio 360 sea óptimo dentro de Forza Láser. Shirley, para terminar ya y pues sin antes agradecerte por darnos esta valiosa información y por contarle a todo nuestro público de Forza Láser cómo funciona el mundo de Forza Láser Global. El lado más humano de Shirley Loor, de llevar este equipo internacional de logística y de cadena de suministros. ¿Cuál ha sido el mayor reto para ti y cómo es llevar este equipo? Sí, te cuento que lo más difícil de liderar en la parte de logística, en la parte de cadena de suministro, es trabajar con un equipo que necesita pues tener en medio la presión constante. Logística es el lugar donde se sienten todos los retrasos, todas las urgencias y todos los cambios de último minuto. Y muchas veces es el área que menos reconocimiento recibe, tú lo dijiste hace un momento. Cuando las cosas salen bien, ¿ok? Pero cuando las cosas salen mal sí es un poquito más realzado el problema. He tenido momentos en los que he pensado en realidad cómo vamos a salir de esta. Y al final salimos, porque el equipo se mantiene, propone, se queda un poco más, habla con quien tenga que hablar, pero se soluciona y lo solventa. Los verdaderos aquí resuelvo. Aquí resuelvo, sí. Pues obviamente no me puedo llevar el mérito exclusivamente yo, todo el equipo que conforma en realidad es esa parte fundamental que nos puede llegar a permitir y que nos puede llegar a hacer descansar en la noche, ¿no? Esto se resuelve porque tenemos el equipo capacitado. Este rol me ha enseñado que no solo lidero procesos, sino que también lidero a personas que cargan con muchísima incertidumbre y ahí es donde más cuido la comunicación, los límites y el reconocimiento que cada uno se merece. Detrás de cada máquina que llega a tiempo, no solo hay decisiones técnicas, sino que también hay un grupo de personas que va mucho más allá del proceso que puede estructurarse en un flujo. Claro, a la final esta incertidumbre trasciende la parte técnica y va a lo humano, ¿no? Valor, Forza que repliques todos los días y el mensaje que darías a pues, nuestras personas que nos ven en este momento. Qué gran pregunta con la que has decidido hacer este cierre. Mira, creo que más allá de que los 7 valores corporativos que tenemos pues están en nuestro ADN, el más importante para la cadena de suministro es a la empresa la hacemos todos.
Lo que más me enorgullece no solo de mí, sino de todo el equipo que conforma Forza Láser, y es que cuando ves la operación integral, cada uno de las áreas pues tiene un factor fundamental, funcionamos como un reloj, ¿ok? Y en medio de ese reloj todas las cosas deben suceder a tiempo y en forma para que pues el cliente pueda tener su máquina en tiempo, ¿ok? Y en las condiciones correctas. Pues te cuento que el verdadero significado que te deja pues todos estos años de experiencias y demás es la resiliencia de trabajar en medio de la incertidumbre que he mencionado muchísimas veces en esta conversación, ¿no? Hay retrasos, cambios de planes, regulaciones nuevas, imprevistos técnicos y aún así, de casi forma natural, Forza siempre lo resuelve. Perfecto, Shirley, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que vieron este podcast junto a Shirley Loor, directora de cadena de suministros de Forza Láser. Soy Freddy Cabrera, hasta luego.